Los escritos de Maludi. Violación. Violación, es la alteración de la ley de libre albedrío por causas de origen externo y contra nuestra voluntad. Ley del libre albedrío: toda criatura consciente de la creación, tiene libertad total sobre sus acciones y pensamientos. El límite a esta libertad, es respetarnos mutuamente. Cuando no se respecta se produce una violación de la intimidad. Esto significa que una acción externa interfiere en la libertad de un ser humano, bloqueándola o suprimiéndola temporalmente. Toda violación es grave y produce una gran cantidad de karma. Aquellos seres humanos que infringen la ley de libre albedrío, serán durante un tiempo determinado, privados de esta libertad y sufrirán las mismas consecuencias que ellos privaron a sus semejantes. La humanidad debe de aprender que hacer daño al prójimo es hacerse daño a sí mismo. Según el grado de alteración podemos clasificarlo en: violación grave, producidos por insultos, falta de respeto, acoso, burla, etc. Que si son muy frecuentes pueden alterar su equilibrio mental y ser muy grave. En estos casos es necesario la intervención de un psicólogo para normalizar dicho estado, ya que si no puedes llegar a suicidarse o producir un trauma para el futuro. Los jóvenes y las mujeres son los más afectados, también se dan en los hombres pero menos. Hay que tener un cuidado y control especial, sobre todo, con los niños que van a la escuela, que inconscientemente se faltan al respecto y que en algunos casos se ha llegado al suicidio. Violación gravedad alta, además de lo anterior, va acompañado de agresiones físicas, por lo que la carga psicológica es muy grande, y se tarda mucho en recuperarse. Si la alteración es producida por un conocido o familiar, es difícil, casi imposible la normalización de las relaciones, por lo que la única solución es la separación total e incomunicada, sobre todo si se produce sucesivamente. En este caso es necesario la intervención de un psicólogo para ambas partes, y un tratamiento mental, en el cual se analice cómo se ha llegado a este estado de conciencia agresiva y tomen conciencia de que ya no pueden compartir una vida. Violación, esclavitud, es la anulación de libertad de libre albedrío, y las consecuencias son muy graves para el que la ejerce, pues el karma que produce esta situación es muy elevado, y no compensa dicho estado, hay mucho sufrimiento. Los gobiernos deberían eliminar y controlar que no se produzcan estos casos, pues ellos tienen una gran responsabilidad sobre este tema. La no actuación producirá un gran karma que aumentará el karma nacional, produciendo grandes pérdidas. Cuando los gobiernos legislan e imponen leyes, que afectan a la ley de libre albedrío, de los seres humanos, automáticamente se hacen responsable de toda alteración negativa que esa ley afecte a dicha ley universal de libre albedrío. Los estados deben de velar y poner los medios para que nadie abuse de nadie. Violación sexual, es la peor de todas, y se produce más en el sexo femenino. La gravedad es máxima. La alteración mental es muy elevada, y es necesario seguir un determinado protocolo para sobreponerse de dicha agresión. Con la ayuda de psicólogos y una programación mental se puede superar. El protocolo en una violación sexual debe de ser el siguiente: llamar a la policía, y una vez que se comunique que se ha producido una violación, enviar una pareja policial de mujeres, nunca de hombres si la violación ha sido a una mujer, que no se separará de la víctima y se encargará de asesorar en todo lo necesario. Pues en este caso es necesario un apoyo exterior que denote protección y comprensión. La llevarán a un centro sanitario, donde la examinarán y se tomará muestra de toda sustancia externa, que será analizarla para buscar pistas del agresor. Se hará un lavado vaginal y en sucesivos días y semanas se procederá a hacer controles sucesivos hasta descartar o neutralizar un posible embarazo. Se tomará declaración del suceso y se enviará a la policía, para que ésta empiece la búsqueda del agresor para que no vuelva a violar y hacer daño. Después se asignará una psicóloga que evaluará su estado mental, y seguirá un tratamiento para superar dicho trauma. No es fácil, pero su mente tendrá que enfrentarse a la realidad y superarlo para proseguir su vida y evolucionar. En relación al violador, hacerle entender que lo que ha hecho es muy grave y que tendrá que responder por dicha agresión, que las consecuencias son muy, muy graves.
Se le hará un análisis para saber el origen de dicho acto vergonzoso, y dependiendo de este, se le aplicará un tratamiento para impedir que vuelva a violar. Pero esto no termina aquí, pues cuando abandone esta vida en la tierra, tendrá que pasar la etapa de la rememoración donde experimentará el sufrimiento que a su víctima causó, y este es el peor castigo que sufrirá y tardará mucho tiempo en asimilarlo y superarlo. Violación total, el asesinato y homicidio de un ser humano, es la privación de la vida en este planeta y es una violación de gravedad infinita. Se tratará en un vídeo posterior. Resumen. Violación, es la alteración de la ley de libre albedrío por causas de origen externo y contra nuestra voluntad. Ley del libre albedrío, toda criatura consciente de la creación, tiene libertad total sobre sus acciones y pensamientos. El límite a esta libertad, es respetarnos mutuamente. Cuando no se respecta se produce una violación de la intimidad. Aquellos seres humanos que infringen la ley de libre albedrío, serán durante un tiempo determinado, privados de esta libertad y sufrirán las mismas consecuencias que ellos privaron a sus semejantes. Toda violación es grave y produce una gran cantidad de karma. La humanidad debe de aprender que hacer daño al prójimo es hacerse daño a sí mismo. Según el grado de alteración podemos clasificarlo en violación grave, violación gravedad alta, violación, esclavitud, violación sexual, violación total, el asesinato y homicidio de un ser humano. Los escritos de Maludi. Tiene el objetivo de exponer ideas para que los seres humanos reflexionen sobre la vida. Para algunos estas ideas serán válidas, para otros no. Pero lo principal es analizarlas y obtener conocimientos. Estas ideas están tomadas desde la perspectiva de la mente humana, por lo que son limitadas.